La situación de Guatemala preocupa también al órgano rector de la impartición de justicia de los derechos humanos de las Américas. Me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta semana su presidenta ha presentado un reporte sobre la situación de los derechos humanos en el continente ante la Asamblea General de la OEA. Y lo tenemos en entrevista desde Washington al juez, al señor Ricardo Pérez Manrique. Sea usted muy bienvenido, juez Pérez Manrique. Y en honor al tiempo comienzo preguntándole, entre todos los países que siguen adscritos a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos está naturalmente Guatemala. Este país está en riesgo de incumplimiento de sentencias dictadas por su Corte sobre casos de violaciones de derechos humanos. Y además la Corte que usted dirige ha otorgado medidas de protección a exfiscales. Aquí la pregunta, ¿cuál es el panorama para que Guatemala cumpla? Hemos efectivamente dictado medidas provisionales para proteger la vida e integridad personal de jueces y fiscales, y también tenemos numerosas sentencias que están en proceso de supervisión de cumplimiento. La Corte está siguiendo de cerca la situación de estos casos, y en la eventualidad de que hubieran incumplimientos de parte de Guatemala, el recurso que concede a la Corte la Convención Americana sobre Derechos Humanos es comunicarlo a la Asamblea General de la OEA para que ésta tome medidas en el plano político para hacer que cualquier Estado, en este caso Guatemala, cumpla sus obligaciones respecto a los derechos humanos. Es un asunto que deberá atender el próximo gobierno. Entonces, uno de los Estados miembros que está en abierto desacato es, sin embargo, Nicaragua, país que incluso emitió una declaración oficial al respecto. ¿Cuál es la situación allí y qué queda por hacer ante el recrudecimiento del régimen? La Corte... Señor juez, debo interrumpirlo. Lamentablemente hemos perdido su audio. ¿Algo pasó con su micrófono? En este momento, precisamente, yo estoy en Washington. La Asamblea General de la OEA está discutiendo la posibilidad de adoptar decisiones en el plano político respecto de Nicaragua. Desconozco cuáles son porque están en proceso, pero esto es una consecuencia de la reacción que pedimos que políticamente debía tomar la OEA frente a esta situación de desacato en que se encuentra el gobierno de Nicaragua. Y por último, hay quienes ante una segura sanción vinculante de la Corte Interamericana prefirieron retirarse sencillamente del sistema interamericano de justicia. Uno de ellos, como no es Venezuela. Señor Pérez Manrique, magistrado, juez, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace y que hace la Corte de la situación en un país que también, recordemos, va a enfrentar elecciones este año? Sí, Venezuela abandonó la Carta de la OEA y también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero la Corte ha entendido que debe seguir interviniendo en todos los casos anteriores al retiro de Venezuela de la Convención Americana. De hecho, seguimos juzgando al gobierno de Venezuela por casos anteriores, y existe una responsabilidad que Venezuela deberá asumir, en este caso ya habiendo abandonado el sistema regional frente al sistema universal de protección de Naciones Unidas, es decir, los organismos de Naciones Unidas, frente a los que deberá responder cuando se denuncien violaciones de derechos humanos en ese país. Pues Ricardo Pérez Manríquez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle. Gracias a ustedes.